13.696.000 pesos más que en marzo del año 2012. Y esto no se trata de un aumento de la facturación por mayores precios, sino que es un incremento en la cantidad de operaciones que hacen los entrerrianos que consumen. Además, en Entre Ríos hay claros indicios de recuperación en la construcción, donde en marzo del año corriente 2013 se contabilizaron 10.333 puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos, por encima de los 9.891 registrados en el mes de febrero. Si no calculo mal, más de 500 puestos de trabajo de un mes a otro. Y referido también a las unidades de 0 kilómetros, en nuestra provincia se han vendido en el mes de mayo de 2013 2.410 unidades contra las 2.135 del mismo periodo del año 2012. Estos son algunos de los tantos datos que tenemos para corroborar lo que sucede en la economía nacional y provincial, y además para comparar, obviamente, pero también están los otros datos, lo de la vida cotidiana, lo que uno hace todos los días, lo que hacemos todos los días, recorriendo nuestra provincia y viendo lo que pasa y que no pasaba, lo que pasa y que no pasaba antes. El día jueves estuvimos en el puerto de Diamante, que luego de una inversión importante para dragarlo y para balizarlo, llegaba después de décadas un barco que cargó 30.000 toneladas de granos hacia China, ocupando muchos trabajadores, más de 1.100 camiones que llegaron a nuestro puerto de Diamante, que movilizaron la economía local, regional. Pero lo novedoso era que ese día estábamos en el puerto de Diamante y se daba un dato que no tenemos un registro histórico que haya sucedido, al menos nosotros, lo de nuestra edad y quizá la generación anterior tampoco, que ese mismo día, creo que fue el día jueves, estábamos cargando granos en el puerto de Diamante, pero también se estaba cargando hierro en el puerto de Ubicuí, se estaba cargando arroz en el puerto de Concepción del Uruguay, puerto al que fui ayer a verificar la carga de 15.000 toneladas de arroz con cientos de trabajadores trabajando, y también se estaba cargando granos en Puerto Marque La Paz, es decir, simultáneamente nuestros 4 puertos entrerrianos estaban operando, sacando nuestra producción al mundo. Estos son datos de la economía real, de lo que sucede en nuestra provincia, como así también lo que sucede en general con la industria entrerriana. Ayer estuvimos visitando, como lo hacemos todas las semanas, alguna industria, alguna empresa nuestra, de capitales entrerrianos, una empresa avícola, que como la mayoría de las empresas avícolas crecen a un 6, a un 7, a un 8% anual, a pesar de que esta cadena de valor, por ejemplo, tuvo un retiro de los subsidios que tenía, de los reintegros que tenía del gobierno nacional hace más de un año y siguen creciendo. Lo mismo sucede con la cadena porcina. La semana pasada se presentó en Casa de Gobierno la primera cámara de criadores de cerdo del país, y es entrerriana, que tienen entre 14 y 16.000 madres hoy, pero con un potencial enorme de varias veces más, y se le concedió la semana pasada también un crédito del Bicentenario a lo que va a ser el primer frigorífico de cerdo de la provincia de Entre Ríos, que va a estar radicado en el departamento Uruguay. Lo mismo podemos hablar de nuestros caminos, nuestras rutas, nuestras escuelas, la duplicación de las exportaciones entrerrianas a más de 60 países en el mundo que se logró en 3 años, el aumento del 41.3% en el turismo entrerriano, en 2 años, 41.3% de crecimiento en recepción de turistas nacionales y extranjeros. Tenemos indicadores que ponen la mayoría de nuestras 12, 13 cadenas de valor entre el primer y tercer lugar, avicultura y citricultura, cítricos dulces primeros como cadena de valor en el país, arroz y apicultura y productos farmacéuticos, aunque le parezca mentira. Tenemos más de 12 o 14 laboratorios, ¿no? 7 u 8 para productos humanos, para humanos y otros para animales, y nos ubica como segunda productora de justamente en laboratorio farmacéutico de la provincia, y así podía nombrarle tantos datos que
La mayoría de ustedes lo conoce, hombres y mujeres que administran estados provinciales o municipales, pero también hombres y mujeres de empresas que todos los días se tienen que enfrentar con la cotidianidad de ver una realidad que ha cambiado, gracias a Dios, evolucionando favorablemente en nuestro país y obviamente hablando de nuestra patria chica, acá, nuestra Entre Ríos. Pero lo interesante o lo destacado, quizá lo nuevo, lo inédito, es cómo se ha hecho acá en Entre Ríos. Recordarán muchos de ustedes, empresarios, cuando todavía muy desconocido este gobernador allá por 2006, segundo semestre de 2006, primeros meses de 2007, recorría la provincia hablando de ese sueño que teníamos de convertir Entre Ríos en un gran complejo agroalimentario y muy pocos lo creían, y todo lo que hicimos desde el 12 de diciembre, la fecha lo hemos hecho en cooperación, lo hemos hecho juntos. El resultado de nuestras políticas no está solo el Estado, siempre hay alguien de la sociedad civil que está con nosotros cooperando para que las cosas salgan mejor, se cuiden más, y este es el resultado que estamos mostrando ahora. Por eso es que lo convocamos a todos los entrerrianos, de los cultos religiosos también, que quiero agradecerles que están aquí presentes, los convocamos para cuidar entre todos lo que hicimos entre todos. Aquí no hay nadie, representantes de los sindicatos entrerrianos, que también les agradezco de corazón, que están todos aquí presentes. Esto no lo hizo solo el Estado, ni mucho menos, lo hicimos entre todos. Por eso tenemos que cuidarlo y además siendo conscientes en qué contexto se está dando esto en Entre Ríos y en la Argentina. El contexto de un mundo que tiene una crisis que parece que no toca fondo, y la verdad que nos duele en el alma lo que sucede en países del mundo donde vinieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pero en ese contexto, esta Entre Ríos y esta Argentina está creciendo. Y no va a dejar de crecer en tanto y en cuanto que respondamos a las alertas que se nos presentan en todos los días en la sociedad. Es por eso que hoy, repito, estamos convocados aquí sabiendo lo que tenemos enfrente, porque ¿para qué vamos a andar con rodeos? Lo que tenemos enfrente es lo que tuvieron históricamente los gobiernos populares, no solo en la Argentina, en el mundo, y que son esos poderes, esas corporaciones visibles, o también los poderes ocultos que hay en la Argentina, que los hay, como lo hay en todos lugares del mundo, vinculados a los medios de comunicación masiva, algo nervioso por lo que sucede en esta región, en la Argentina, en Latinoamérica, donde gobiernos democráticos han empezado a darle equidad, igualdad, justicia, oportunidades a todos por igual, y eso duele. Estas corporaciones manejadas por esos economistas de turno que siempre están al servicio de estas corporaciones para anunciar cosas que pongan en vilo a la sociedad, aquellos economistas que antes y ahora seguían las recetas del Banco Mundial, a rajatablas, a pie juntillas, sosteniendo que el Estado solo tenía que hacer educación, salud y seguridad. Y eventualmente dedicarse a la estructura económica, solo eventualmente. Habría que dejar la economía en manos de estas corporaciones y de estos economistas. Y así fue como la brecha se fue ampliando entre los que más tenían, los que menos tenían en esta injusta sociedad argentina que durante 50 años asoló pueblos enteros en nuestra provincia, pero también en el resto del país. Entonces, teniendo muy en cuenta el contexto en que estamos haciendo esto, es que es bueno, buenísimo, saludable, de que tengamos en claro que, muy a pesar de estos sectores, hoy es la política, aún con sus imperfecciones, pero con no pocos logros en estos 10 años de gestión, la que hoy define la República Argentina. Y de la mano de empresarios, productores, trabajadores, pasivos, estudiantes, también conduce la economía de este país, el Congreso de este país, los partidos políticos, que hasta los partidos políticos habían sido cooptados durante años en esta Argentina. Sabiendo que tenemos eso enfrente y que siempre los primeros y más afectados son los más débiles, es que tenemos que participar, tener roles protagónicos, no tenemos que esquivarle a ninguna tarea que por allí no hayamos hecho antes. Algún empresario se podrá preguntar o
o algún miembro de un culto religioso, ¿qué puedo o qué debo hacer yo en estas circunstancias? Y es mucho lo que podemos hacer. Si la sociedad se muestra consistente, unida, infranqueable, es mucho más difícil que estos sectores que siempre han actuado buscando los intereses personales o sectoriales puedan actuar con liviandad. Además es posible porque, como la historia política reciente de la Argentina la recordamos o nos la recuerdan cada tanto, sabemos que ante situaciones similares, parecidas, o yo diría casi idénticas en otros gobiernos populares se ha actuado con firmeza y se ha revertido la situación. ¿O no pasó en el 52 con Perón cuando había una inflación del 38% y con un adecuado control de precios al año siguiente, el año 53, se bajó al 4% de inflación y al año 54 a un 3% de inflación? O el mismo Cámpora en el año 73, que con una inflación superior al 100% también aplicó un control adecuado de precios y bajamos a menos de un 30%, o recientemente Néstor Kirchner, en el año 2005, que estas consultoras de riesgo y sus economistas pagos pronosticaban una inflación cercana al 30% en el año siguiente, es decir, el año 2006, y se actuó de esta misma manera, y no hubo la cohesión social que hoy estamos logrando. Y en vez de ser ese casi 30% de inflación del año 2006, apenas llegó al 8.9%. Hay experiencias recientes de que nos demuestran de que este camino es posible. Pero además si tenemos en claro también que como nunca, después de 10 años la equidad, la igualdad y la justicia vuelve a tener sentido en la Argentina. Repito, no estamos exentos de cometer errores porque somos hombres y mujeres que, como cualquier otro ciudadano que tiene alguna responsabilidad a cargo, comete errores, que somos imperfectos, pero permanentemente estamos intentando corregir para que, corrigiendo esos errores, llegar a lograr el objetivo o los objetivos que nos planteamos. Yo he leído hace un poco un libro que recién me lo marcaba mi amigo José Cáceres, vicegobernador, de que es un poco libro de cabecera. No es el cabecera, trato de leer cada vez más, pero este es uno de los que leí hace poco y creo que algunos de ustedes lo habrán leído, que es El precio de la desigualdad, un libro escrito no por un ignoto escritor o economista en el mundo, sino por un premio Nobel de Economía como es Joseph Stiglitz. Y la verdad que hay 2 o 3 párrafos que nos ponen en la realidad, él refiriéndose a la desigualdad en un país, supuestamente el país más rico, pero también a decir de Stiglitz y de otros economistas de este país, el país más desigual, que es Estados Unidos. Joseph Stiglitz, refiriéndose a la economía y a los economistas y a los actores del sector financiero en España y en Estados Unidos, decía textualmente: la crisis financiera desencadenó una nueva conciencia de que nuestro sistema económico no solo era ineficiente e inestable, sino también que era básicamente injusto. Pero para los jóvenes indignados de España y los manifestantes de otros lugares del mundo, el capitalismo no solo que no está cumpliendo lo que prometía, sino que está dando lugar a lo que no prometía: desigualdad, desempleo, contaminación y, lo que es más importante, la degradación de los valores hasta el extremo en que todo es aceptable y nadie se hace responsable. Algo malo evidentemente le ha sucedido a la brújula moral de muchísima gente que trabaja en el sector financiero y en otros ámbitos de la economía. Esto también se ha intentado varias veces en la Argentina. Muchas veces tuvieron éxito y así llegamos a casi el 30% de la desocupación, a cerca del 50% de la pobreza, de la indigencia, y es por eso que ante estas primeras señales tenemos que reaccionar en paz, inteligentes, pero unidos. Por eso es que
queridos compañeros trabajadores, representantes de sindicatos, pasivos, intendentes, legisladores, empresarios, productores, representantes de todos los cultos religiosos que están aquí, estudiantes, representantes de las universidades entrerrianas, que lo convocamos a esto, para simplemente o no tan simplemente ser merecedores de esa dignidad política y ciudadana de haber vivido 30 años en democracia en la Argentina. También convocados para que podamos abrigar la esperanza en todos los entrerrianos, acuñar esa idea del sueño colectivo, de difundir la alegría, de sostener, defender y profundizar lo que hemos alcanzado juntos, y principalmente para definir claramente que el destino del otro es nuestro propio destino, el destino colectivo. Muchas gracias. Con las palabras del gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Sergio Daniel Uribarri, se da por finalizado este acto, agradeciendo la presencia de empresarios, autoridades eclesiásticas, representantes de gremios, sindicatos, colegios de profesionales, organizaciones intermedias, centros de jubilados. Llevarles a ustedes en vivo y en directo la palabra del gobernador de la provincia para esta charla que tuvo con empresarios y con todo su gabinete.